Muy bien, vamos a ver pruebas funcionales respiratorias. Son pruebas que utilizamos para medir la función pulmonar en los pacientes, ya sean neumópatas o no. Esta primera pruebita ustedes la conocen y de seguro que la han hecho. Es la flujometría. Una pruebita simple en donde el paciente toma aire, se coloca la boquilla y sopla con fuerza. Este dispositivo, generalmente de material plástico, tiene una boquilla, tiene por dentro un pequeño diafragma conectado a una flechita que a su vez va unida a una escala, ¿no? A una calibración de flujos o de flujos por litros, ¿no? Litros por minuto, que es la escala de flujo. Esta flujometría es muy fácil de hacer, la puede hacer el paciente en su casa y generalmente la hacen los asmáticos en su casa y es una forma de poder monitorizar la severidad, la respuesta al tratamiento, ver cómo está yendo su función pulmonar. Es igual como al hipertenso, ustedes le dicen, señor, tómese la presión todos los días a determinada hora, bajo tales condiciones, ¿no es cierto? Igual ocurre con el paciente asmático. Señor, se va a hacer una flujometría a tales horas, no se recomienda que haya comido, haber hecho ejercicio, haber fumado, haber tomado café, porque aunque no lo crean, hay asmáticos que fuman, ¿ah? Hay asmáticos que fuman. Bueno, y de esa manera monitorizamos nosotros la función. Aquí tenemos los diferentes flujómetros que hay en el mercado. Son relativamente cómodos, su costo va entre 20 a 50 soles. Incluso algunos laboratorios te los obsequian por la compra de sus inhaladores. Bien, ahora vamos aumentando el nivel. Vamos a la espirometría. La espirometría es una prueba más compleja, en donde ya se utiliza un espirómetro. Actualmente los espirómetros son computarizados. El paciente sopla sobre esta máquina, la máquina tiene un software especial y te manda toda la información de flujos y de volúmenes pulmonares. Es una medición cronometrada de una expiración forzada máxima luego de una inspiración máxima. Es decir, el paciente hace esto. Señor, tome aire. Bote con fuerza. Tome aire otra vez. Teóricamente, el paciente debe botar aire por espacio de 6 segundos. Yo los reto a que lleguen a su casa en la noche, se paren frente al espejo con un cronómetro e intenten botar el aire por 6 segundos. La mitad llega, la mitad no llega, porque es fregado, ¿de acuerdo? Es fastidioso. Por eso al paciente hay que explicarle que por más que él sienta que no bota nada, lo siga haciendo. Gente así, que siga hasta los 6 segundos. Se le ve el alma, pero tiene que hacerlo, ¿ok? Esta espirometría permite determinar patologías que alteren el calibre del bronquio, los problemas obstructivos, pero también permite determinar problemas restrictivos, es decir, disminución de volúmenes pulmonares. Miren, está de moda la espirometría, está de moda, ¿ya? Muchos médicos generales, muy habilidosos ellos, tienen que ver pues qué nos da chamba. Quienes habla ha sido MG 4 años, así que 4 años he tenido que chambear, me han pagado 2 soles por paciente, he trabajado en los conos, he hecho campañas y todo lo demás. He tenido que sobrevivir, porque es así. Lastimosamente en Lima el trabajo para los MG es muy restringido. En provincia sí. Me fui a Tumbes, me pagaban bien, comía rico, no cuento qué más hacía, y la pasaba chévere, pero el problema es que te puedes quedar, depende de lo que te proyectes. Bueno, la cuestión fue de que, volviendo a lo de MG, estos médicos muy inteligentes están comenzando a crear empresas de lo que le llaman ellos evaluación ocupacional. Entonces conectan con una empresa, por ejemplo Molitalia, y le dicen, señores de Molitalia, yo les ofrezco este paquete de servicios: una evaluación por medicina general, una evaluación audiométrica, una evaluación oftalmológica con fondo de ojo, una espirometría, un electrocardiograma, unos exámenes de sangre y una placa de tórax. Todo por el tal precio tal. Ahora, el médico no tiene las máquinas porque las máquinas son caras. Bueno, pues contrato a los especialistas. Entonces, por ejemplo, yo trabajo para varias empresas y mis jefes son médicos generales, ¿no? Otro caso, no, usted es neumólogo. ¿Sí? ¿Tiene espirómetro? Sí, esa es la condición, que tengas tu espirómetro. Entonces, quiero, doctor, tengo una campaña en Yanacocha, 2.000 mineros. Ok,
¿Cuánto usted cobra por espirometría? 10 soles por espirometría. Perfecto, serían 20.000 soles. Perfecto. ¿Cuánto tiempo? Un mes. Perfecto. Pero yo no puedo ir un mes a Yanacocha, yo estoy trabajando en un hospital. ¿Qué hago? Contrato a un médico general. Y al médico general le pago 5.000 soles por mes. ¿Irían ustedes o no por un mes por 5.000 soles? Al toque, al toque. Se va un mes allá, viaje en avión ida y venida, hotel, comida, todo chévere. Trabaja de 8 a 8, 2 horas de descanso de intermedio y me hace los 2.000 pacientes en un mes. Me trae la información, yo ya interpreto los resultados, sello y derivo los resultados. ¿Me entienden o no? Está de moda. Está de moda eso. ¿Por qué? ¿Y por qué está de moda? Porque la gente está comenzando a valorar la función respiratoria. Antiguamente no. ¿Y por qué tanto les preocupa? Porque ya se están generando problemas médico-legales. Hay un montón de mineros que han hecho reverendo juicio de sus empresas porque han terminado con fibrosis pulmonar, porque nunca la empresa les dio ni siquiera una mascarilla para protegerse de los polvos inorgánicos que hay en las minas, por ejemplo. ¿Me hago entender? Bien. Ahora, la espirometría, evaluación ante sintomatología respiratoria. Les doy el ejemplo que di en la mañana, ¿ok? Mamá de, vamos a poner Robertito. Robertito es un niño de 10 años que es inicialmente visto por el pediatra. Y le dice al pediatra a la señora, mi hijo se para resfriando a cada rato. Siempre está sonando sin sonar desde la nariz. Respira con la boca abierta y ahora, doctor, le silba el pecho. Le silba el pecho hace varias semanas. Perfecto. Muchos colegas saben que hay algo raro ahí, pero no se atreven a decir lo que ellos piensan. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Que realmente son gripes seguidas? No, probablemente sea una cuestión alérgica y que el silbido de pecho es un cuadro de bronquitis. No, podría ser un asma bronquial. Pero si tú a una mamá le dices de bruces, yo creo que su hijo es asmático, ay doctor, muchas gracias, hasta nunca. Se manda a mudar. No creen, no quieren aceptar y se van con otro médico. Bueno, el colega dice, ya señora, no hay problema, le voy a dejar mucosolvan compositum, le voy a dejar meticortelone y le voy a dejar levocetiricina. Chévere. El paciente mejora porque queda con corticoide. A la semana regresa, doctorcito, otra vez ha recaído. Creo que el culpable soy yo porque le invité agua linaza y el agua es fría. Sí, señora, no lo vuelva a hacer. Ya, tome, ahora esto, vamos a darle claritromicina, le vamos a dar fluimucil y le vamos a dar prednisone 20. Y el chibolo mejora por el corticoide otra vez. A las 2 semanas se pone otra vez mal y la mamá ya no lo quiere llevar al pediatra. ¿A dónde lo lleva? Al neumólogo. A nosotros nos llegan todos aquellos pacientes que han sido manipulados por otros especialistas o por otros médicos. Entonces nos toca el trabajo sucio, decir la verdad. Señora, tome asiento. Dígame, Carlitos, ¿siempre se resfría? Doctor, para resfriado. Perfecto. ¿En esos resfríos hace fiebre? No, doctor. Señora, ¿en su familia consanguínea del niño alguien se resfría seguido? Sí, su abuela se paraba resfriando y sufría de los bronquios, pero se curó con ajo y cebolla. Perfecto. Señora, ¿a Carlitos alguna vez lo han nebulizado? Sí, doctor, de niñito, de chiquito lo nebulizaron. Sufría mucho de los bronquios, pero después se le fue y otra vez ha regresado. ¿Y en qué momento del año se pone mal? Doctor, en estos cambios de clima le choca mucho. Perfecto, señora. Vamos a pedirle algunas pruebas. Y una de las que pido primero es una placa de tórax y una espirometría. La placa de tórax es para ver que no haya ningún problema anatómico que me explique el broncoespasmo. Y la espirometría es para yo confirmar mi sospecha, que estoy ante un cuadro obstructivo y que al aplicarle broncodilatador, este cuadro revierte. Teniendo la evidencia, me siento con la mamá. Señora, vamos a conversar. Lo que realmente tiene nuestro amigo Carlitos no es gripe ni es bronquitis. Tiene probablemente rinitis alérgica. A lo mejor le pido por ahí una inmunoglobulina E. Le puedo pedir para ver si hay atopía. Y estoy viendo que en la placa de tórax no hay signos de una enfermedad seria, pues en espirometría el pecho de Carlitos que está cerrado y con el inhalador se abre. Señora, lo que tiene su hijo es una enfermedad que se llama asma bronquial. Pero doctor, no se asuste, no es una enfermedad invalidante. Y bueno, yo soy asmático, ¿eh? Y yo me pongo de ejemplo, yo soy asmático. Y yo hago mi vida normal, como mi ceviche, tomo mi chela, juego mi básquet, todo lo demás. Lo que sí es que yo nunca fumo, porque el cigarro me mata. ¿Ok? Y el asmático puede ser su vida completamente normal. Más bien es triste que él siga teniendo broncoespasmo y sufriendo cuadros de asfixia.
Vamos a comenzar a dar lo que se tiene que dar. Y viene el trabajo difícil de explicar a la mamá que hay que darle inhaladores, porque los padres no quieren el inhalador. Piensan que es una droga, que se van a volver adictos, que les va a chocar a los huesos, que se van a quedar enanos o que les va a chocar al corazón. Señora, le vamos a dar tal inhalador corticoide inhalado y tal inhalador broncodilatador. Al mes la mamá llega feliz. Doctor, mi hijo ya corre, salta, juega, todo. Doctor, se pasó, le invito un chifa. Ya me gané el chifa. ¿Me entienden? Entonces la espirometría es importante para poder determinar este tipo de cuadros. Valorar el impacto respiratorio de enfermedades de otros órganos o sistemas. ¿Les parece lógico pedir una espirometría a una paciente con síndrome de Sjögren? ¿Saben lo que es síndrome de Sjögren, no es cierto? Es una enfermedad autoinmune, una enfermedad del colágeno que afecta a mucosas, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver el Sjögren con el pulmón? Sjögren, artritis reumatoidea, lupus, dermatomiositis, polimiositis, todas estas pueden inflamar el pulmón y pueden provocar fibrosis pulmonar. Hacer una espirometría no es descabellado. Cribaje de alteración funcional respiratoria en pacientes de riesgo por tabaco y agentes laborales. Este es bien frecuente. Viene, generalmente, la gente que fuma, se ha visto que la mayoría de gente que fuma en el país son gente de los niveles A y B, difícilmente de nivel D y E. O sea, gente que tiene cierto grado de nivel cultural. Viene entonces aquí el paciente y va donde el médico, ¿no? Doctor, quiero saber si estoy bien de los pulmones. ¿Alguna molestia? Ninguna, doctor. ¿Fuma? Bueno, sí fumo. Una cajetilla al día desde hace 30 años. Perfecto. Vamos a tomar una plaquita. ¿Y cuál es el error que ocurre? El médico pide la placa, pone la placa al megatoscopio. No pasa nada. Pulmón tan limpiecito, mira, negritos. No hay ni tumores ni nada. Sí, pues doctor, yo sabía, pues yo tomo mi Omnilá y como mi bastante fruta. Ya, no se preocupe, gracias, hasta luego, doctor. El paciente encantado, enamorado de la atención. ¿Ok? Pero ¿quién les ha dicho que una placa de tórax es importante para valorar alteración funcional por el tabaco? ¿No? A lo mejor eso que se ve negrito es inicio de un enfisema, que con placa de tórax no se diagnostica, sino con tomografía. Lo que deben pedirle es una espirometría. Y a lo mejor ya detectan que ese paciente presenta un probable inicio de un EPOC. Si ustedes no lo manejan ahora, va a terminar siendo finalmente un paciente neumópata crónico. ¿Ok? Evaluación preoperatoria de pacientes no neumológicos con síntomas respiratorios o historia de tabaquismo, ¿no? Viene un paciente que tiene asma bronquial y lo van a operar de la vesícula. Es bueno que el neumólogo lo vea antes, porque ese paciente va a estar intubado y no vaya a ser que por la intubación haga un reverendo broncoespasmo y se nos quede ahí. Por eso recomendamos, antes de la anestesia, nebulización con fenoterol, más cloruro, hidrocortisona venosa durante la inducción, espirometría incentivo en el postquirúrgico, monitoreo pulso oximétrico y cosas por el estilo. Yo doy una recomendación previa para que no haya mayores complicaciones respiratorias. Evaluación respiratoria para determinar discapacidad o problemas médico-legales. Voy a hacer un juicio a mi empresa porque he trabajado 30 años limpiando tanques de petróleo y nunca me dieron una mascarilla y ahora me agito. Claro, está inhalando biocombustibles, ¿de acuerdo? Y estos combustibles generan neumonitis crónica y llevan a fibrosis y fibroenfisema. Y tranquilamente yo puedo hacer infusión respiratoria y tener una base para poder desarrollar un problema legal. Valorar respuesta farmacoterapéutica frente a diferentes fármacos o en ensayos clínicos y estudios epidemiológicos. Por lo tanto, la espirometría tiene un alto potencial. Ahora, ¿cuándo no se debe hacer espirometría en un paciente? Porque recuerden que el paciente tiene que soplar con fuerza, hacer valsalva. Cuando el paciente cursa con neumotórax o neumomediastino. Un paciente con neumotórax o neumomediastino no debe hacer valsalva porque empeora el neumotórax. Un paciente con hemoctisis, algún paciente que esté hemoctizando, ¿le podrán hacer una espirometría? No. Pacientes con aneurismas torácicos o cerebrales, por el valsalva pueden disecarse. Infarto reciente, angina inestable. Infarto reciente se refiere a un infarto que no sea, que tenga una antigüedad no menor de 6 meses. ¿Me entienden? Desprendimiento de retina o cirugía de cataratas. Y las relativas son la traqueostomía, la ausencia de piezas dentales, las hemiparesias faciales, las náuseas y las faltas de comprensión. Por ejemplo, con traqueostomía no es que le van a poner el espirómetro en el cuello para que sople por ahí.
Lo que se hace es taparlo y que lo haga por la boca. Pero esto es relativo, porque ¿qué pasa si todo arriba está sellado? Porque ustedes saben que una causa importante de traqueostomías son las personas que han estado con intubación traqueal prolongada. Y todo arriba debe estar todo más acotudo. En esos casos no se puede hacer. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de la espirometría? Muchos pacientes quejan durante el procedimiento de tos. Uno hace, sople. Eso es normal, es normal. A algunos pacientes se les cierra el pecho. Por eso, si van a hacer espirometría, siempre a la mano salbutamol. ¿De acuerdo? Puede haber a veces un pequeño dolorcito por la valsalva. Puede haber cefalea por aumento de presión intracraneal. En casos bien raros, yo nunca he visto, pero se describe neumotórax y síncope, ¿no? Ahora, es una prueba sencilla de hacer. Realmente no es la gran cosa. Por ejemplo, este niñito está haciendo la espirometría. Si se dan cuenta, él está viendo su mirada, fijado a algo que está por acá atrás. Lo que está atrás es el monitor de la computadora. Y lo que hay en el monitor son unas velitas, unas velas. Lo que le dice a la señorita es, vas a soplar fuerte, fuerte, fuerte y vas a intentar apagar las 5 velitas. Hasta que se apaga y conseguimos el objetivo. ¿Me entienden o no? Se llama un incentivo. En algunos adultos utilizamos eso cuando no entienden. ¿Bien? Muy bien. Ahora, cuando se hace la espirometría te arroja resultados. Y estos son los que queremos que valorar. Un resultado que valoramos en espirometría es la capacidad vital forzada, que viene a ser el volumen pulmonar forzado. Ya lo vamos a ver qué es. Después tenemos el volumen expiratorio forzado al primer segundo, o BEF1, o FEB1, también se le llama al revés, cuando es siglas en inglés, BEF1. La división entre este BEF1 y la capacidad vital forzada. Y por último, el flujo expiratorio medio máximo, también llamado mesoexpiratorio 2575. Se los voy a explicar para que me entiendan. Aquí está la espirometría. Entonces el paciente va a hacer esto. ¿Ya? Le decimos al paciente, señor, póngase cómodo, suéltese el pantalón, que nada que le ajuste. ¿Ha comido recientemente 1 hora antes? No he comido. ¿Ha tomado café, fumado, algo caliente? No. ¿Ha utilizado inhaladores? Estamos hablando del salbutamol 6 horas antes. No, que es un requisito. ¿Ha utilizado broncodilatadores de acción prolongada 12 horas antes, como el salmeterol, el formoterol? No, son los requisitos básicos. Muy bien, señor. Lo que va a hacer es usted tomar aire, se va a poner la boquilla, se va a tomar aire con toda la fuerza que pueda, ¿no? Se coloca la boquilla y sopla con fuerza. Yo le voy a ir diciendo, siga, 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 siga. Así no sienta que bota aire, usted va a seguir. Y al final vuelve a tomar aire sin sacarse la boquilla de la boca. Entonces el paciente hace esto. Toma aire. Se coloca la boquilla. Sople. Tome aire. ¡Pac! Y cierra el círculo. ¿Me entienden? Por lo tanto, esta fase de acá es la fase expiratoria de la curva y la que está abajo es la fase inspiratoria. Comenzamos con los parámetros. El primer parámetro es botar el aire al primer segundo. Este punto máximo es el BEF o BEF1 que les dije. El BEF1 es este punto máximo. El volumen expiratorio forzado al primer segundo. Y normalmente está por encima del 80%. Toda persona normal, no obstruida, bote el aire en más del 80% el primer segundo. Después seguimos botando aire. Exprimimos los pulmones, por decirlo así. Botamos el aire de lo más alejado de nuestros bronquiolos. Eso forma el flujo 2575, también llamado mesoexpiratorio, y mide el flujo de aire procedente de las vías aéreas de pequeño calibre. Mide el flujo de aire de las vías aéreas de pequeño calibre.
hablamos vías aéreas menores de 2 milímetros, ¿de acuerdo? De 2 milímetros. Y si sacamos el área de la curva, toda esta área de la curva, el área de la curva, vamos a obtener la capacidad vital forzada, el CVF, la capacidad vital forzada. La capacidad vital forzada normalmente debería ser también por encima del 80%. Y por último, si yo divido el BEF1 entre la capacidad vital forzada, lo que están viendo ahí en la anterior diapositiva, esto que está acá, ¿ok? Dividimos, tendremos esta relación. Esta relación normalmente está por encima de 70%. Está por encima de 70%. Fíjate, lo normal en una persona sin problema pulmonar, BEF1 más de 80, CVF más de 80 y relación más de 70%. ¿Me entienden o no? Muy bien, ahora comenzamos a jugar con lo anormal. Ah, otra cosita, ¿se acuerdan del ejemplo de Carlitos? A Carlitos le hice la espirometría. Y lo que le hice con Carlitos fue aplicarle 4 puffs de salbutamol. El salbutamol es un broncodilatador. Le aplico los puffs de salbutamol y espero 15 a 20 minutos. Y después le vuelvo a hacer la prueba. Otra vez le hago soplar. Y veo si ha habido cambio en el BEF1. BEF1 o BEF es lo mismo, ya les he dicho. Y si ha habido cambio en el CBF o FBC, que es lo mismo, pero en inglés. Veo. ¿Qué cambios ocurren? Que el BEF1 aumente más del 10% en niños, aumente más del 10% en niños, o más de 12% en adultos. Y eso refleja asma bronquial. Un aumento del BEF1 más del 10 en niños, más del 12 en adultos, refleja asma bronquial. El BFC también sirve. Un aumento por encima de 200 mililitros también es sugestivo de asma. Pero el que confirma es el BEF1, no se olviden. Esta es una aerocámara con boquilla y aerocámaras con mascarilla para pacientes pediátricos o con trastorno del sensorio. Y esto es lo que les decía. Un aumento de 200 mililitros en la capacidad vital forzada y del 12% del BEF1 se considera que es una prueba broncodilatadora positiva. Y es una sospecha muy alta de que estamos frente a un cuadro de asma bronquial. Recuerden que el asma bronquial es un proceso obstructivo reversible. Y el EPOC es un proceso obstructivo poco reversible o irreversible. Y aquí tenemos los patrones anormales. Miren esta niña que está con asfixia aguda. Puede ser una epiglotitis. Recuerden que una epiglotitis es una inflamación aguda del cartílago epiglotis ocasionada por la bacteria Haemophilus influenza y que constituye una emergencia otorrinolaringológica. El paciente tiene que recibir corticoides endovenosos, nebulizaciones con adrenalina y en el peor de los casos tiene que ser intubado porque se nos muere el paciente en nuestra cara. ¿Okay? Estos pacientes desarrollan una obstrucción tan exigente que si hacíamos una espirometría sale netamente obstruido, ¿no? Y aquí esto sí es más clásico, ¿no? Miren este niño, tirajes supraclaviculares, tirajes intercostales, pulmón en tonel o tórax en tonel, atrapamiento aéreo y respiración con labio fruncido. Cuando una persona respira con labio fruncido, eso lo van a ver en el paciente con asma y en el paciente con EPOC. Cuando uno respira con labio fruncido, permite que el aire entre con más fuerza y de esa manera pueda vencer la obstrucción. En el caso de estos cuadros obstructivos, lo que se encuentra es el BEF1 disminuido y se ve que la relación BEF1-BFC está por debajo del 70%. Algo importante es que la capacidad pulmonar puede, como no, estar disminuida. Y esto es importante también. El flujo 25-75 que mide vías aéreas pequeñas tiende a estar disminuido.
tiende a estar disminuido. Y más aún, fue pregunta de un examen de residencia. Este parámetro es el valor más precoz en alterarse en patologías obstructivas. Es el que el primero se altera, ¿ok? Y lo podemos ver en aquellos pacientes fumadores que te dicen que están cachete. Probablemente tú le haces espirometría y ya encuentres flujos mesoexpiratorios alterados. Hay clasificación según la disminución del BEF1, leve, moderado, severo. Miren, la curva normal de una persona. Tome aire, bote. ¿Ok? El asmático. Señor, tome aire, bote. El sibilante expiratorio, la expiración prolongada. Aquí el BEF1 era 8. Aquí el flujo, el BEF1 es 6, es menor. BEF1 disminuido y miren cómo el mesoexpiratorio se acuña, forma con una especie de concavidad. Es lo característico de obstrucción. Ahora, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que silba es asma. Puede haber silbido de pecho por asma, silbido de pecho por EPOC, silbido de pecho por tuberculosis. ¿Cuántas veces hemos nebulizado pacientes en emergencia y no le pedimos nunca una placa? Y lo que estamos nebulizando es una reverenda tuberculosis BK3 cruces. Viene el paciente, silba el pecho, está flaco, pálido, pobrecito, está con asma. Le meten un bolo de hidrocortisona de 250 y lo nebulizan 3 veces con 5 o 6 gotas de fenoterol. Lo auscultan, ya estás bien, te he hecho el favor, anda con Dios. Y está con TB y le has metido corticoide en altas dosis. El paciente va a regresar fundido a los pocos días. Todo paciente que entra a una emergencia por crisis de asma, es importante tomar una plaquita de tórax. Por si acaso nos podemos dar con sorpresas. Aspergilosis. Viene el paciente con broncoespasmo y le preguntas, ¿qué ha pasado? Ayer me puse a limpiar mi cama y debajo habían cajas con zapatos hongueados y me puse a sacudirlos. Ah, esos hongos verdosos, medios blancos, medios verde marrones, es Aspergillus fumigatus. El Aspergillus fumigatus que está en todo el mundo es cosmopolita y abunda en las casas. Y si uno lo respira de manera importante, te va a desencadenar una aspergilosis broncopulmonar alérgica y se caracteriza por broncoespasmo muy severo. Aquí sí se puede nebulizar, no hay problema. Edema pulmonar intersticial. ¿Cuántos pacientes cardíacos han ido a la emergencia y los han nebulizado y los han reventado? El paciente viene, ponle 7 gotas. Si estaba fibrilando, ahora está en flúter y ya se va para la arritmia ventricular. Ya lo reventaron. Cuando tranquilamente le hubieran puesto unas 4 ampollas de furosemida y la cosa mejoraba. Para ello es importante la clínica. Laringitis, bronquitis, bronquiolitis. La bronquiolitis, que estamos en toda la etapa de bronquiolitis, que es un cuadro obstructivo bronquial en niños menores de 2 años causado por el virus sincicial respiratorio. Tumores y cuerpos extraños tienen una característica. Al paciente le sirve el pecho, pero en un solo pulmón. Doctor, me sirve el pecho, vamos a auscultarte. Ah, caracho. Silbido de pecho unilateral. En adultos hay que descartar cáncer. En niños, aspiración de cuerpo extraño. Y por último, estenosis laringias de tráquea o de bronquios. Bueno, lo hemos visto lo mismo. Y el otro grupo importante de problemas que se pueden detectar en una espirometría vienen a ser los patrones anormales restrictivos. Cuando el pulmón es chico, está duro o está fibrótico. Ejemplo, pacientes que tienen estas enfermedades, cifoescoliosis, pectum excavatum o tórax hundido, ¿no es cierto? Tenemos aquí pulmones anatómicamente comprimidos, no se expanden adecuadamente, síndrome de Marfan. Aquí tenemos, por ejemplo, pulmón de un paciente con silicosis y fibrosis. Puede ser un minero, puede ser un albañil, puede ser un pulidor de vidrios, tranquilamente. Recuerden que el vidrio es puro sílice. Y aquí tenemos un pulmón
de un trabajador de las minas de carbón que tranquilamente es igualito a un fumador. Igualito, es un pulmón de color negro con zonas bulosas. Y en el fibrótico, en el restrictivo, su espirometría es todo chiquito, porque tiene poco aire, pues. Señor, tome aire, bote, bote más, ya no hay, doctor. Ya no hay, se acabó. Por lo tanto, tienen un BEF1 muy disminuido y una capacidad pulmonar más aún, más disminuida. En ellos, el BEF1 puede estar normal o disminuido, pero lo que se altera realmente es la capacidad pulmonar. Eso es lo que más se altera en el restrictivo. ¿De acuerdo? Ahora, causas de restricción, aumento de rigidez del tórax. Por ejemplo, aumento de rigidez del tórax lo encontramos en escoliosis y hipoescoliosis. Disminución de volumen. ¿Alguien sabe lo que es una toracoplastía? Hace, ¿cuánto? Estamos en 1911, 1940, 70 años. Hace 70 años apareció la estreptomicina, que fue el primer antituberculoso, ¿ok? Comenzó la era antibiótica de manejo de la TB. Antes de eso, ¿cómo se curaba la tuberculosis? Con técnicas más que todo conservadoras o quirúrgicas. Lobectomías, neumonectomías, neumotórax médico. Le metían una aguja al paciente y le insuflaban aire, le colapsaban el pulmón para que ese tejido se vuelva hipóxico y el bacilo de Koch muera porque es aeróbico. O si no, hacían toracoplastías. ¿Qué es una toracoplastía? Le sacaban al paciente costillas, así como a Thalía, pero en este caso va arriba, no abajo. Le sacaban varias costillas y el músculo pectoral se hundía y colapsaba el pulmón enfermo. ¿Entienden? Otra forma era, operaban al paciente, le sacaban la caverna, dejaban un hueco y rellenaban el hueco con bolitas de ping-pong. Se llama plombaje. ¿De acuerdo? Son técnicas históricas, pero hasta ahora hay personas, base 8, base 9 de edad, que tienen sus bolitas de ping-pong metidas en el cuerpo y están tranquilos. ¿Ok? Fibrotórax, neumotórax, Guillain-Barré también produce problemas restrictivos, esclerosis lateral amiotrófica, el otro es la miastenia gravis, y finalmente la fibrosis, el gran grupo de la fibrosis, que es todo un grupo bien amplio que ya vamos a ver. Y aquí está lo que les decía, doctores, en el caso de los problemas restrictivos, lo que más disminuye es la capacidad pulmonar. Eso es lo que más disminuye, la capacidad pulmonar forzada, ¿ok? Muy bien. Ejemplo. Cuando uno hace la especialidad de neumología, si alguno se anima, rotamos en diferentes especialidades. Rotamos neumología pediátrica en el niño, en emergencias pediátricas o en el San Bartolomé. Hacemos neumología comunitaria en algún centro de salud. Hacemos lo que sería tisiología y evaluación de TBMDR en unidad técnica del MINSA. Y hacemos neumología oncológica en el INEN. El INEN es lo máximo en oncología en el Perú. Bueno, esa placa la tomé cuando era R3. Cuando era R3, llevaba mi camarita, y miren esto de acá. Es una tomografía de tórax. Aquí está el corazón. Aquí está el pulmón izquierdo. Uy, doctor, ¿y el pulmón derecho o es el hígado? No puede ser el hígado, estamos a nivel del corazón. Esto de acá es un gran tumor. Un tumor gigante que ha prácticamente colapsado a un pedacito al pulmón del lado derecho. Y esta señora vino caminando con sus polleritas. Doctorcito, ¿cómo está? Hablando. Venía caminando, había tomado su combi, venía vía El Salvador. ¿Qué pasó acá? Hay que ver la causa de esto. Se le hizo la evaluación y se encontró esto. Miren su piernita. Un gran tumor. Un gran tumor. Le habían hecho una biopsia en un médico particular y nunca fue a recoger el resultado. Y el tumor hizo evolución natural. La tomografía de muslo vio un gran tumor. Se le hizo la biopsia y era un rhabdomiosarcoma alveolar, un tumor de músculo estriado esquelético, que había hecho metástasis al pulmón, pero que es un tumor de crecimiento lento. Es por eso que ella venía aparentemente adaptada. ¿Me entienden o no? Tratamiento acá es netamente quirúrgico. Netamente quirúrgico. Extirpación de todo ese paquete tumoral. ¿De acuerdo?
Y hay un patrón más que se llama el patrón mixto, que es en aquellos pacientes que tienen fibroenfisema. Es la mezcla de fibrosis con obstrucción. El fibroenfisema lo encontramos en EPOCs muy avanzados. Y hay una enfermedad que se llama el fibroenfisema por biomasa. Y es mucho más difícil de manejar que el EPOC por tabaco. Es el fibroenfisema que ocurre en nuestra gente de la sierra, que todo el día está cocinando con leña, con bosna o con madera. Y está recibiendo el humo de esa combustión y es tan o más dañino que el humo de cigarro. Hay un montón de gente de la selva y la sierra que sufre de problemas bronquiales crónicos. Vienen a Lima y el pecho les está hirviendo. Están con problemas de broncoespasmo severo. Hay que manejarlos como si fuera un cuadro de EPOC, igualito. El problema es que la medicación para EPOC es cara. ¿Cuáles son los 3 medicamentos comprobados para EPOC? El Espiriva, el bromuro de tiotropio, cuesta 300 soles 30 cápsulas inhaladas. El Simbicor, formoterol budesonida, cuesta 300 soles sin inhalador para un mes. Y el Ceretide, salmeterol fluticasona, que cuesta 250. Saquen número, pues. Esa gente de la sierra, esa gente de la selva, ¿va a poder comprarlo? Ahí viene el problema. Este es un resumen de todo lo que hemos visto. Restrictivo, mayormente va con disminución de capacidad vital forzada. Obstructivo, disminución del BEF1. Mixto, disminuye todo. Y obstrucción mínima, miren, el parámetro 2575. Aquí están las curvas. Normal, restrictivo se le acaba el aire, y obstructivo bote el aire de poquito en poquito, poquito, y se sigue yendo. Hemos acabado con espirometría. Nos vamos ahora con las últimas 2 pruebas, que sería la pletismografía y el test de monóxido de carbono. La pletismografía es una prueba más compleja, ¿ok? Si ustedes se han dado cuenta, en la espirometría hemos hablado de flujos, hemos hablado de volúmenes, pero la espirometría no mide un volumen, es el volumen residual. El volumen residual es el volumen que está en el interior de los pulmones, ¿recuerdan o no? Y no se puede eliminar, no se puede intercambiar. Para poder medir el volumen residual debemos recurrir a una pletismografía, que es más compleja. Si un flujómetro cuesta 20 soles, un espirómetro cuesta 3.000 a 5.000 dólares. Un pletismógrafo cuesta entre 80 a 120.000 dólares. Es más o menos esto, es una cabina donde el paciente está sentado, se le conectan las válvulas y todo esto va a un sistema computarizado que permite registrar los intercambios de flujos y de aire y que al final me van a dar valores de los volúmenes pulmonares, incluido el volumen residual. Y si yo tengo el volumen residual, pregunta, ¿puedo sumar todo y obtener la capacidad pulmonar total o no? Sí. Muy bien. La pletismografía, por lo tanto, me sirve para muchas cosas, pero para no confundirlos, lo que me interesa es que mide volúmenes residuales y capacidad pulmonar total. Esa es la indicación principal. Y cuando decimos que un paciente tiene una capacidad pulmonar total anormalmente disminuida o anormalmente incrementada, cuando está por debajo de 80%, es una capacidad pulmonar total disminuida y va con restricción, con fibrosis. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo está incrementada? Cuando el pulmón está sobredistendido, en el caso de asma, en el caso de POC, de problemas obstructivos. También se ve en fibrosis quística. ¿Qué es la fibrosis quística? Es una enfermedad genético-hereditaria donde hay una alteración en la función de una proteína transmembrana que se encarga de la formación de secreciones de glándulas exocrinas. Esto genera la formación de secreciones ricas en sodio, muy espesas, muy viscosas, que taponan las glándulas y provocan formación de quistes, pulmón, hígado y páncreas. El paciente tiene problemas pulmonares crónicos, problemas digestivos y desnutrición crónica, y su tiempo de vida promedio es de 30 a 35 años en el mejor de los casos. La única forma de poder curar, entre comillas, a un fibrótico quístico es con el trasplante pulmonar.
En el Perú se ha hecho 2 trasplantes unipulmonares, de un solo pulmón. Bipulmonares en el Perú no se hacen. Si lo quieres hacer afuera, te cuesta la friolera de $300.000 en promedio. ¿De acuerdo? Muy bien. El volumen residual, ¿cuándo se incrementa? Se incrementa cuando hay obstrucción de vía aérea, asma, enfisema, problemas conductivos bronquiales. ¿Y qué es la capacidad residual funcional? Es la suma del volumen residual, ¿de acuerdo?, más el volumen de reserva expiratorio. Eso también se eleva en pacientes que tienen problemas de, sobre todo, obstructivos y en algunos casos restrictivos. No los quiero confundir, pero vino en el examen de residencia, vino en un examen del MIR, fue: ¿cuál de las siguientes pruebas permite valorar el volumen residual? Y la respuesta de cajón es la pletismografía. La espirometría no, ni tampoco la flujometría, ¿ok? Bien, aquí tenemos los diferentes volúmenes en un fibrótico, en un normal, en un obstruido y en un paciente con problema neuromuscular. Miren cómo en el obstruido el volumen residual está aumentado. Y ya para acabar, vamos con el test de difusión de monóxido de carbono. Es mucha información, ¿no? Yo lo sé. Estamos en un taller. Ahora que lleguen a casa se ponen a repasar un poquito. Y ustedes tienen un potencial que no lo tenía quienes hablan. Tienen el internet. En el internet ustedes ponen pletismografía PPT, pletismografía PDF, o hasta ponen YouTube pletismografía y les salen en YouTube. Ahí van a ver cómo se hace una pletismografía, cosa que en mi época tú te lo alucinabas. ¿Ya? Ahora sí lo puedes ver. La difusión de monóxido de carbono es una prueba. El equipo es caro, cuesta no estoy exagerando, $80.000 cuesta un Delco o un test de monóxido de carbono. ¿Qué lugares tienen Delco en el Perú? La Seguridad Social, el Hospital Cayetano Heredia, el Hospital de la Policía, el Hospital Naval lo tenemos, pero se nos ha malogrado un equipito y esa jarada nos está costando como $50.000, ¿ya? Así que está inoperativo. La Clínica Ricardo Palma, la Clínica San Felipe y la Clínica San Pablo. Después no hay. ¿Cuánto te cuesta hacer un Delco con pletismografía? 800 a 1.000 soles. Te cuesta esa función pulmonar. ¿De acuerdo? Bien. Ahí la Clínica San Borja, me olvidaba. Ahí está el mejor. La doctora Socorro Castro. Bien. El Delco es determinar la cantidad de monóxido de carbono que recibe un paciente. Les doy, escúchenme acá, no lean, escúchenme. ¿Saben cómo se hace? Bien fácil. El paciente se sienta, conecta su boca a una boquilla y lo que hace la máquina es brindarle un poco de monóxido de carbono, de CO, que está en un balón. Y el paciente respira un poco de monóxido, diluido con aire. ¿Qué nos dice la lógica? El monóxido de carbono es 210 veces más difusible que el oxígeno. Teóricamente, ese monóxido debe llegar hasta el alveolo y fácilmente atravesar la membrana alveolo capilar, ¿sí o no? Y pasar a la sangre. El paciente toma aire y después lo regresa. La máquina lo que va a captar es la cantidad de monóxido que el paciente regresa. Un paciente normal debe regresar poco, porque se pasa pues a la sangre. Pero un paciente con enfermedad pulmonar es como cuando tiras una pelota a una pared de concreto. Se regresa así como sale. ¿Me entienden o no? Entonces, para eso sirve el Delco. ¿Cuándo decimos que está alterado? Cuando el paciente regresa más monóxido de la cuenta. ¿Me entienden? Y valora lo que sería la integridad de la membrana alveolo capilar. Y aquí lo que les decía, se inspira una pequeña cantidad de monóxido de carbono mezclado con aire, se mantiene en los pulmones durante 10 segundos y se mide la cantidad que quede en el aire expirado. El CO2 que falta generalmente es porque ha difundido a través de la membrana alveolo capilar. Y si hubiera algún tipo de problema a nivel de membrana alveolo capilar, el Delco sale alterado. Entonces, típicamente, ¿cuándo disminuye el Delco? Cuando hay enfermedades intersticiales que destruyen el alveolo, cuando hay enfisema que destruye también el alveolo. Y también se ha visto que se altera cuando hay problemas vasculares. El Delco es muy importante. ¿Saben cuándo utilizamos el Delco nosotros? En aquellos pacientes que reciben radioterapia y reciben quimioterapia. Hay un tumor bien frecuente en varones que se llaman
los disgerminomas, los teratomas, los seminomas, tumores derivados del testículo. Y esos tumores, cuando pegan en el pulmón, lo hacen bien feíto. Se te forman, por decirlo así, varios testículos en el pulmón. Un montón de nodulitos. Así se ve. Y es tejido testicular. Superhombre, ¿no? Puro testículo. ¿Y qué pasa? Eso no está bien. Es un tumor, es un tejido oncológico. Lo bueno de los seminomas es que son muy sensibles a la quimioterapia. ¿Y saben cuál es la quimioterapia de elección? La bleomicina. La bleomicina los limpia. Pero hay un problema con la bleomicina. Es muy neumotóxico. Y el paciente termina limpio los pulmones, pero con fibrosis. ¿Me entienden o no? Para eso le hacemos un Delco antes de la quimioterapia y después de la quimioterapia. ¿Ok? Y también se dice de que el Delco puede aumentar, así como disminuye, puede aumentar en las fases iniciales de la falla cardíaca congestiva. Hablamos gastos cardíacos límites disminuidos discretamente. Cuando el ICC ya es marcada, el Delco más bien al contrario baja. Y por último, se ha visto que el Delco aumenta en los casos de hemorragia alveolar. Y es lógico, pues, porque los capilares en hemorragia alveolar están dilatados, la permeabilidad está aumentada y el CO2 difunde mucho más rápido. ¿Me entienden? ¿Alguna vez han visto ustedes una hemorragia alveolar? ¿Alguna vez han visto? Han visto hemoptisis, de hecho, ya han visto. Pero el día que vean una hemorragia alveolar, nunca se van a olvidar. Es un cuadro catastrófico y el paciente se te muere en tu cara. Generalmente son mujeres con colagenopatías, sobre todo lupus. Viene la paciente con lupus expectorando sangre. Cuando ustedes ven pacientes que expectorando sangre, ¿qué es lo que hacen? Bueno, no ustedes, la mayoría lo cogen del cuello y lo ponen al fondo de la emergencia, le ponen un biombo y una velita y lo dejan con su mascarilla ahí. ¿Sí o no? Porque hay un estigma. Piensan que toda hemoptisis es tuberculosis. No, mucha cautela, porque esa paciente, si está comenzando a hemoptizar y tiene LES, pues estamos frente a hemorragia alveolar difusa. Ese paciente debe pasar a la UCI. Tenemos que intubarla, ventilación mecánica, tenemos que meterle a la sangre megadosis de corticoides, 1 gramo de metilprednisolón en bolo, o sea, en infusión, ¿no? en un volutrol. O si no, sacar su sangre y hacer una plasmaféresis para intentar salvarla, porque se te muere. Ningún coagulante le va a hacer nada. Le metes transamina, dona, vitamina K, eso no le hace ni michi. ¿Me entienden? Se llama hemorragia alveolar difusa. Es una emergencia neumológica de causa reumatológica. Muy bien, acabamos el modulito. Son los modulitos un poquito más pesaditos. A ver, test. ¿Cuál de los siguientes valores espirométricos es considerado como la medición más sensible y precoz de la obstrucción de la vía aérea, particularmente de las de menor de 2 milímetros de diámetro? Respuesta. Respuesta. La letra D. ¿De acuerdo? Flujo expiratorio forzado 25-25 de la CBF, ¿no? El flujo mesoexpiratorio. Un paciente con disnea a los esfuerzos y que presenta una fracción de eyección del 30% en la ecocardiografía, presentará una Delco. Si ustedes recuerdan, el Delco se aumenta en ICC en fases iniciales, pero una fracción de eyección de 30% es un ICC de grado funcional importante. Ahí el Delco está disminuido. ¿De acuerdo? La respuesta es la C. Hay una más, pensé que habían 2 nomás. En relación al volumen residual determinado por pletismografía, se incrementa, excepto, ¿cuál de todas estas origina incremento del volumen residual? Acuérdense que el problema de aumento del volumen residual es problema obstructivo. Asma bronquial, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Enfisema pulmonar, verdadero, porque es un cuadro obstructivo. Recuerden que el EPOC puede ser tipo enfisema, tipo bronquitis crónica, no se olviden, verdadero. EPOC, recontra verdadero. Neumonitis intersticial usual, su sinónimo es fibrosis pulmonar idiopática. Fibrosis pulmonar idiopática. Y en fibrosis pulmonar idiopática o en fibrosis pulmonar, ¿cómo está el volumen residual? ¿Aumentado o disminuido? ¿Cómo está? Disminuido. Esa es la respuesta.